cuando quieran. Bueno, acá estamos con César Delegado para hacer más que nada un repaso de lo que fue la participación de Chelito en Atenas 2004. ¿Cómo vas, César? ¿Qué tal? Buenos días. Tempranito arrancamos acá en Rosario y la idea es de ir de adelante para atrás. ¿Qué te pareció la eliminación de los chicos en los Juegos Olímpicos allá en Río? Dolorosa, con mucha angustia, con mucha tristeza por cómo se dio. Todo, ¿no? La preparación, la planificación que fue muy dura para ellos. Y bueno, se veía que no estaban, que no se conocían mucho los jugadores, y se notó en la cancha, en el partido de ayer. Y bueno, muy triste por quedar afuera, por quedar eliminado, porque hay grandes jugadores. Entonces duele, porque la parte fuerte nuestra es el fútbol. Argentina Por ahí más que nada sorprende por eso. Sorprende y duele por ese lado, porque somos potencia, y por las clases de jugadores que estaban en cancha ayer. Son todos jugadores muy buenos, con mucha experiencia también, ya tienen partidos encima. Entonces duele ver que Argentina no pudo pasar la primera fase, así que hay que trabajar muchísimo en ese sentido, así que esperemos que se empiecen a hacer las cosas mejor. Hay una realidad totalmente diferente a lo que han vivido ustedes en la previa de los Juegos Olímpicos, al haber estado jugando los preolímpicos y ser campeón 6 meses antes de haber jugado. Sí, no, totalmente diferente. Otra época también. No estaban tan mal las cosas acá. No estaban tan mal. Había una planificación ordenada. Estaba Marcelo Bielsa, que es un tipo muy ordenado. Creo que es muy importante la actuación de él ahí, de mantener el plantel, los mismos jugadores que habían estado, repetirlos para poder lograr lo que se logró. Sí, sin duda. Mantuvo la misma gente, que después nomás, si no mal recuerdo, vinieron los tres más grandes, creo. Kili, Ayala y Heinze. Y en ese preolímpico se hicieron bien las cosas, y bueno, vinieron la gente de experiencia, que a pesar de su experiencia también sumaron jerarquía. Entonces iba todo de la mano, y fue una experiencia muy linda, y bueno, se logró lo que se logró, salir campeón del preolímpico y después salir campeón también de los Juegos Olímpicos, así que fue algo muy lindo. ¿Cómo es la participación de, como recién nombrabas, de los mayores en un grupo? ¿Cuál es la influencia grande que tienen que haya gente de esa jerarquía entre ustedes? No, muy bien, para mí era todo nuevo, también con grandes jugadores que estaban en el fútbol argentino, en clubes grandes como River, Boca, y para mí era una experiencia muy linda y nueva, porque no caía, en ese momento no sabía en dónde estaba. Para mí en realidad era un sueño, o el sueño cumplido del pibe, que estar jugando en la selección argentina con grandes jugadores. Y se sumaron los tres mayores, y también sumaron mucha experiencia, muy positivos los tres, muy buena gente, siempre tirando para adelante, siempre dando lo mejor para nosotros, para los más chicos. Sinceramente, tres jugadores con una jerarquía enorme en todos aspectos, futbolístico, en el día a día. Marcaban la diferencia, digamos. Y marcaban la diferencia, sin duda, porque no solo adentro de la cancha, sino afuera también eran referentes totalmente en todo sentido. Y bueno, eso también ayudó mucho. Si bien había un trabajo atrás también planificado, con la misma gente que venía hacía mucho tiempo trabajando, y bueno, pudimos conseguir cosas lindas. No tuviste la oportunidad de jugar con Lucho, que se conocía muy bien, pero estuvo Carlos Tevez, que fue el goleador del campeonato y
fue lo mejor que ha hecho con la selección argentina. Fue seguramente fundamental la participación de él en Atenas. Sí, muy bien. Carlito juega de 9, si bien en el preolímpico creo que nos tocó jugar con Lucho. Sí, me parece que le tocó entrar y... Tuvo más minutos, porque en Atenas no. Sí, tuvo más minutos y creo que en un no sé si jugó titular, no me acuerdo bien, pero le ha tocado entrar y me ha tocado tirar un par de centros y creo que en uno de esos hizo un gol también y bueno, había muchos jugadores de jerarquía también. Es difícil de aprovecharse por el momento de Carlos. Sí, está en su mejor momento, en su mejor versión. Vos fíjate que Saviola también estaba en el banco, bueno, tenía Lucho también. Pero bueno, siempre con positivo todo. El que le tocaba quedar afuera sumaba, nos reíamos cuando nos tocaba quedar afuera. Con Lucho me acuerdo que nos decíamos pintaditos, pero del lado de la alegría, ¿no? Del lado del entusiasmo que había. Pero no era que lo decíamos él y yo nada más. En el grupo lo decíamos y nos llevábamos muy bien. Estaba Mauro también, estaba el Coti, que era el grupo nuestro, que salíamos a caminar. En Rosario. Sí, en la Villa Olímpica. Nos ha tocado ir de acá de Rosario hacia Buenos Aires con mucha calor a entrenar y recuerdo que íbamos con los vidrios bajos porque hacía mucha calor y el auto del Coti no tenía aire acondicionado. ¿Cómo le hace eso? No, sabés cómo llegamos a Ezeiza con los ojos todos achinados, ¿no? Por el vidrio bajo, calor, pero no, sinceramente la hemos pasado muy bien, tanto en la Villa Olímpica como afuera, cuando nos tocó ir a entrenar en momentos lindos de cuando se viene la Navidad y todo. Es importante mantener un grupo así para lograr los objetivos como estos. Y antes lo nombramos a Alquili, a Rosario y a Carlos, había algo muy particular que hacían ustedes de los goles. Sí, bailábamos, había esa conversación previa, ¿no? Que bueno, en ese momento Carlito se la pasaba bailando. Era él, la influencia era siempre él. Sí, era él. Pero no, lindo, ¿no? Un grupo extraordinario, te digo, en todo sentido. En la Villa Olímpica la hemos pasado bárbaro, arriba del colectivo. A la hora de ir a comer, siempre hacíamos todo juntos. Sí, algo muy diferente a lo de ahora. Chicos que se conocieron hace muy poquito, empezaron a entrar otros jugadores, una realidad totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Porque nosotros arrancamos con ese grupo y terminó ese grupo. Entonces había un entrenamiento, había una forma. Hoy el técnico, el mismo técnico. Hoy, lamentablemente, el fútbol de hoy fueron emparchados ya, sin trabajo, sin conocerse bien. Es muy difícil poder lograr algo, me parece, de esa forma. Si bien están los jugadores que son muy buenos, pero se hace todo muy difícil, muy individual todo también en cada jugador. Entonces hay que rever eso y poder tener una planificación mucho más ordenada y poder conseguir algo importante, porque el fútbol de nosotros es potencia y hoy duele ver cómo termina la selección. Atrás, debut del equipo, 10 minutos y pudiste dejar una huella grande ya en Atenas. No sé si recordás bien el arranque del partido. Sí, me acuerdo porque fue la inauguración de los Juegos Olímpicos y el primer gol del torneo, inauguramos. Creo que fue con Serbia, me parece. Salía de Montenegro, sí, una pared con Andrea Alessandro y pudiste... Sí, creo que terminó 5-0, 6-0, no recuerdo bien. Sí, un golazo. Déjame decir que fue un golazo. Que yo lo sigo viendo todavía hasta el día de hoy y no puedo creer cómo le pegué con zurda allá en el rincón y la jugada previa también fue muy linda, fue muy buena. Con Alessandro. Sí, y bueno, increíble, ¿no? Verlo hoy por la tele, por internet, ¿no? Que se puede ver todo. Increíble que haya pasado
tan rápido el tiempo y bueno, pero lo recuerdo con mucho cariño, con mucha alegría. Las cosas de contar son alegres y el grupo se mantenía bien. Sí, y voy recordando cosas acá que voy pensando, me voy imaginando. Lo que te decía antes, íbamos en el colectivo todos juntos, nos sentábamos todos juntos para comer, un grupo muy sano, nos reíamos con el cuerpo técnico, más que nada no con Bielsa, pero con el otro grupo. O sea que también los más grandes, los de jerarquía también se unían a esa parte del bienestar del grupo. Sí, todos tirábamos. Si bien siempre hay unos grupitos, ¿viste? Pero a la hora de estar todos juntos nos cagábamos de risa, la pasábamos bien, chistes, cosas que vivíamos ahí, que fotos. No tanto como ahora. No tanto como ahora, ¿viste? Pero me acuerdo que a mí me tocó comprar una cámara dentro de la Villa Olímpica, que creo que la debe tener mi suegra hoy la cámara. Las fotos. Las fotos no las pude revelar nunca, te digo, no las pude revelar nunca. Y aparte encontrar fotos ahora de esa época, aunque parezca no es tan fácil. No es fácil encontrar, me ha tocado buscar a mí también, a ver si encontraba algo, pero hay muy pocas fotos, salvo la de la coronación, después otra del día a día, Un poquito. muy poca. La calidad, aparte. Te digo, yo compré una cámara ahí y quedó grabada en la cámara que tiene mi suegra hoy, en la memoria, y le tengo que decir que me tienen que dar la cámara para poder bajar esas fotos que quedaron ahí adentro, ¿entendés? Quedaron grabadas ahí. Y hay varias fotos ahí que bueno, con Mauro, digo Lucho, Sabrina en su momento, así que lo tendré que hacer porque son recuerdos muy lindos que sale del fútbol, ¿no? Aparte, ¿no? Más que nada lo personal. Sí. Y fueron campeones sin que les conviertan ningún gol en el campeonato. ¿Dónde creen que estuvo la particularidad de eso? Para que no les pueda convertir en todo el torneo. Me parece que en el trabajo previo que se hace, ¿no? Que hay una planificación, que hay un trabajo muy bueno que se hace en el entrenamiento, la jerarquía de los jugadores también, la motivación de querer ser campeones, entonces todo eso va de la mano, la mentalidad ganadora de todo, el hambre de querer coronarte campeón. De poder tener allá la agencia. Sí, Heinze, allá el Kiri también, con su carácter, ¿no? de enojado, de malo, de querer ganar, de dientes apretados, ¿viste? Pero una vez sorprendí cuando campeón, cuando hay un gol, pero después de la partida siempre está conectado. Sí, conecta a todo el mundo. Yo en particular soy muy tranquilo en ese aspecto, pero quiero ganar y uno siempre mira lo más grande, los jugadores de más jerarquía, y en ese momento a mí me tocaba mirar y aprender. Después jugar y tenía el apoyo de todos mis compañeros. Esa es la realidad y fundamental. Y el apoyo del cuerpo técnico que te quita presión. Sinceramente Voy a jugar suelto. Fui a jugar suelto, un grupo, te digo, que tenía hambre de ganar, de coronarse, porque sabíamos que podíamos hacer historia, porque en el fútbol no la habíamos ganado nunca, la Argentina no la había ganado nunca, entonces íbamos por eso. Aparte, no sé si ustedes estaban en la estancia, pero paralelamente pasaba muy parecido a lo que era el básquet. Sí, igual, te digo, el hambre, el saber que no se había ganado nunca la medalla de oro, y ese era el objetivo. Si bien el objetivo era salir campeón, pero en el día a día no decíamos, no teníamos la presión de hay que ser campeón, hay que ganar. Se iba dando todo de a poquito, íbamos muy tranquilos, calladitos, con alegría, ¿viste? Así Yo vamos. creo que más que nada los jugadores se dan cuenta qué importante que es el grupo y lo humano para
Sí, no, te digo, aparte se vivía algo diferente que no habíamos vivido nunca tampoco. Me parece que ninguno había estado en unos Juegos Olímpicos, estando en una Villa Olímpica, viendo a todos los... En Grecia, viendo a todos los deportistas, ¿no?, que estaban ahí compitiendo y eso también hacía algo diferente y hacía que la pasemos mejor porque veía gente todo el tiempo, si bien estábamos concentrados en lo nuestro, que es el fútbol, pero en los momentos que se podía salir a caminar y ver, la pasábamos muy bien y todo fue muy agradable. Del chico que hizo 1000 pruebas en Rosario, al que debutó en Central y a estar en el 2004 jugando en el Olímpico de Grecia y siendo campeón. ¿Te dabas cuenta en ese momento de lo que habías logrado en tan poco tiempo? No, porque tampoco, vos fíjate que en aquel momento también las noticias eran diferentes a las de ahora, con todas las redes sociales también. Me parece que tampoco se le dio la importancia que se le tenía que dar, me parece. Hoy me parece que le dan mucha más importancia, pero tampoco me parece que no llega a ese punto de la importancia que es la medalla, los Juegos Olímpicos, lo que significa el fútbol. Vos fíjate cómo fueron estos chicos, sin jugadores de mayor de edad también. Entonces me parece que en aquel momento nunca me di cuenta de lo que había logrado. Muy lejos crees que está de ganar un mundial o una Copa América, conseguir una medalla seguramente. Sí. Si bien estuvimos cerca con Argentina, me ha tocado a mí también estar cerca de conseguir eso, que fue una derrota muy dolorosa para todos en su momento, pero es diferente la importancia que le dan a la Copa América a los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo veo yo personalmente así y bueno, ha pasado que que cuando llega el momento que no ha tocado que han pasado, no sé, 5 años de la coronación de aquel momento, nadie te llama para felicitarte. O sea, nadie se acuerda de ese momento, o la gente que se encarga de los Juegos Olímpicos en Buenos Aires o de AFA. Capaz que entre ellos en Buenos Aires sí, pero quizás hasta acá lo llevan. Pero no, lo ha dicho el Kili también en su momento, que no, nadie se acuerda, pero para nosotros es algo hermoso. Quizás que si hubiese sido campeones de un mundial sería totalmente diferente. Sí, campeones mundiales se siguen acordando todavía del último, del 86. Y los Juegos Olímpicos, nadie se acuerda, esa es la verdad, la realidad. Pero me parece bárbaro que se acuerden de todo eso y me gustaría que se recuerden, ¿no? Que hagan un evento, algo de eso, porque fue un momento lindo, no solo para el fútbol, sino para todos los deportistas que hayan o que han conseguido algo con Argentina, porque en definitiva sos Argentina, representás tu país y sería muy lindo que reconozcan el esfuerzo que hizo uno. Y de la manera que lo lograron. Ahora, caminar por Pellegrini y mirar hacia abajo ya hace un año, para los que tuvieron la oportunidad de estar en Atenas, ya no es lo mismo, ¿sabes? De lo que te estoy hablando. Sí, personalmente no lo vi todavía, pero me han dicho que me han mandado fotos que está mi nombre con la placa ahí del 2004. Me llena de orgullo, ¿no? Me llena de felicidad saber que hay una placa y que bueno, que eso está bueno, era de lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco de reconocimiento. Es un reconocimiento al deportista de Rosario, ¿no? Que ha conseguido algo lindo para Argentina y bueno, sabemos que esta ciudad es muy futbolera también y en todos los deportes le está dando mucha importancia y para mí eso es algo lindo, hermoso, y lo valoro mucho y con el tiempo lo voy a valorar más.
quizás más adelante le des más reconocimiento el día de mañana para mostrarle a tu hijo la medalla. Seguramente va a ser más importante quizás para vos en un par de años. Sí, porque hoy le digo a mi nena y a Santino y no saben porque no tienen ni idea. En la tele hay veces que, bueno, en este tiempo que están los Juegos Olímpicos, le digo, papá estuvo en su momento ahí, ganó una medalla, y te quedan mirando, no te dicen nada. Quizás más adelante se dé cuenta de lo importante. Sí, y bueno, se lo voy a poder mostrar en la placa que está ahí en calle Pellegrini, que yo tampoco la vi todavía, y bueno, cuando ellos crezcan se van a dar cuenta de muchas cosas. Lo importante que fue. Y quedándonos con el tema de la selección, ¿qué te pareció la elección de Bausa? Vos que quizás lo tuviste de cerca en aquel tiempo en Central. Bien, me parece que es una elección muy buena. Hoy está todo muy loco en el fútbol, ¿viste? Es increíble, se va uno, entra el otro. A Bausa lo conocí muy poco, estando en inferior, estando en la primera local. Nosotros íbamos a hacer fútbol con la primera, pero bueno, no lo conozco mucho y me parece una elección muy buena. O sea, no soy yo tampoco para decir, no, sí, qué bien, la elección. Me parece que tiene los méritos para poder dirigir. Sí, más allá de que haya logrado o no, es un técnico que ha demostrado que está a la altura de poder estar en una selección argentina, más allá que haya logrado un campeonato, ganado Copa Libertadores, ha pasado por muchos clubes y ha demostrado ser buen técnico, porque viste, todo acá se fijan si saliste campeón, si sos campeón no puede dirigir una selección argentina o no tenés, o si perdiste algo no puede dirigir la selección más argentina. Más que nada se juzga cualquier cosa. Hoy te juzgan por lo que ganaste, es así, lamentablemente. Pero bueno, no tiene que ser así tampoco. Hay un trabajo atrás también y que siempre se busca hacer lo mejor. A nadie le gusta perder, obvio, pero hoy te juegan por si ganaste el título y me parece que está muy mal. Pasa con Messi también. Pasamos Martino, estuvo muy cerca y no. Estuvo muy cerca y no se logró. Me ha tocado estar cerca también de salir campeón de Copa América y tampoco, no se me dio. Copa Confederaciones, no se me dio, perdimos la final. O sea, no viene de ahora perder finales. Pero sí, por ahí el tema del antepasado, por ahí te juzga a la hora de estar en Argentina cuando hay tanta falta de título. Sí, eso obviamente que lleva a que te juzguen la falta de título, ¿no? De que no se concrete, qué pasa, qué nos falta para lo que necesitamos, para lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno, yo digo que la larga o la corta se va a dar porque estamos cerca. Somos muy futboleros, digo, somos muy apasionados del fútbol y necesitamos, ¿no? un campeonato. Si es campeonato del mundo, mejor. La clase de jugadores que hay la tenemos, pero bueno, nos ha tocado que el equipo contrario hizo mejor las cosas y es así. O quizás no, pero así se dio. Y hubo un técnico que estuvo muy cerca de ser elegido, fue Miguel Ángel Russo. ¿Te hubiera gustado que tengas esta posibilidad, ya que lo pudiste conocer más de cerca? Sí, a él lo tuve, y sí, me hubiera gustado también, así como eligieron a Bausa, me hubiera gustado también la elección de Russo. A Russo lo conozco más que a Bausa, pero también ha conseguido cosas importantes, pero bueno, eso no es, no hay que ser así, ¿me entendés?
hay un trabajo atrás, yo digo que hay un trabajo, más allá que haya ganado cosas importantes también ruso y que tiene experiencia porque hace mucho tiempo que viene trabajando, también me hubiera gustado, pero bueno, es una elección de AFA y siempre van a buscar lo mejor para la selección argentina. Bueno, esperemos que a Ausa le vaya de la mejor manera y que pueda darnos el campeonato que todos nosotros ¿Qué esperamos? que esperamos, que queremos, porque la selección argentina se merece ganar algo por su gente, por el fútbol argentino, por los jugadores que tenemos y porque los jugadores que van a la selección argentina quieren la camiseta. Muchas gracias, Chelo. No, de nada. Listo. Qué bárbaro. Digamos un saludo a tu programa, boludo. Nah.